Armado completo de motor de motoneta, video completo. Un motor de motocicleta está compuesto por múltiples sistemas que trabajan en conjunto. En este video veremos, paso a paso, el ensamblaje completo del motor, explicando cada componente y su función. El proceso inicia con el cárter izquierdo, que sirve como base estructural del motor y aloja varios componentes internos. Se colocan el tapón de drenaje de aceite del motor, el tapón de llenado de aceite del reductor y el tapón de drenaje del reductor, asegurando el sistema de lubricación. El cigüeñal se instala como eje central del motor, convirtiendo el movimiento alternativo del pistón en rotación continua que permite generar y transmitir potencia al resto de los sistemas mecánicos. La cadena de distribución se coloca cuidadosamente sobre los piñones del cigüeñal y del árbol de levas, siendo un elemento crítico porque sincroniza el movimiento de ambos, asegurando que las válvulas se abran y cierren exactamente cuando el pistón se encuentra en la posición correcta, evitando golpes internos, pérdida de potencia o daños severos. El retén de aceite del cigüeñal izquierdo se introduce asegurando un sellado firme alrededor del eje, evitando fugas de lubricante hacia el exterior durante el giro constante. La junta del cárter se posiciona entre las superficies de contacto para garantizar un cierre hermético que mantenga el aceite dentro del motor incluso bajo presión y temperatura elevada. Los pasadores tubulares se insertan para mantener la alineación exacta entre las mitades del cárter, evitando desajustes durante el cierre. El cárter izquierdo se monta como estructura principal que alberga y protege todos los componentes internos del motor. Las juntas tóricas se colocan en conductos específicos para sellar pasos de aceite, evitando pérdidas internas que afectarían la lubricación. La bomba de aceite se instala como el corazón del sistema de lubricación, encargada de aspirar el aceite desde el cárter y enviarlo a presión hacia cojinetes, árbol de levas, balancines y cilindro, reduciendo fricción y desgaste. El engranaje impulsor de la bomba se acopla al cigüeñal permitiendo que la bomba funcione proporcionalmente a las revoluciones del motor. La tapa del cárter derecho cierra el bloque del motor protegiendo los mecanismos internos. El retén del cigüeñal derecho cumple la misma función de sellado que el izquierdo, impidiendo la salida de aceite. El apriete uniforme y cruzado de los pernos se realiza siguiendo un patrón específico para repartir la presión de manera pareja, evitando deformaciones del cárter que podrían provocar fugas o desalineaciones. El filtro de aceite se instala para retener partículas metálicas y residuos generados por la fricción interna. La varilla de aceite permite controlar el nivel correcto de lubricante antes y después del funcionamiento. El bobinado del generador y el sensor inductivo se colocan para producir energía eléctrica y señales de sincronización necesarias para el encendido. El pasador de llave del eje asegura la posición exacta de los componentes montados sobre el eje, evitando deslizamientos. El imán se monta alineado correctamente para generar inducción eléctrica al girar. El impulsor de refrigeración del motor se encarga de dirigir el flujo de aire hacia las zonas de mayor temperatura, ayudando a disipar el calor. El punto muerto superior identificado con la marca T se utiliza como referencia fundamental para la sincronización del motor, ya que indica cuando el pistón se encuentra en su punto más alto dentro del cilindro. El pistón se instala como el componente que recibe directamente la explosión de la mezcla aire-combustible y transmite esa fuerza al cigüeñal mediante la biela. Los anillos rascadores de aceite se colocan primero porque su función es retirar el exceso de lubricante de las paredes del cilindro, evitando que el aceite pase a la cámara de combustión. Los anillos de compresión superior e inferior se instalan asegurando un sellado efectivo de la cámara, permitiendo que la presión generada por la combustión se aproveche al máximo. La separación de los anillos a 90 grados es un punto crítico del ensamblaje, ya que distribuir las aberturas de los anillos en posiciones opuestas evita que los gases de combustión o el aceite encuentren un camino directo de fuga, mejorando la compresión, reduciendo el consumo de aceite y aumentando la eficiencia del motor. El tope del pasador del pistón se coloca para impedir que el pasador se desplace lateralmente y dañe el cilindro. La marca inorientada hacia arriba indica la posición correcta del pistón, garantizando que las ventanas internas y la forma del pistón trabajen de acuerdo al diseño del motor. El pasador del pistón une el pistón con la biela permitiendo su movimiento articulado. La junta de cilindro se coloca entre el cárter y el cilindro para sellar la compresión y el paso de aceite.
El cilindro se introduce cuidadosamente sobre el pistón comprimiendo los anillos sin dañarlos, asegurando un ajuste perfecto, la cabeza de cilindro. Se monta como la pieza que cierra la cámara de combustión y aloja el sistema de válvulas. La guía de válvula y el anillo de silicona permiten que la válvula se desplace recta y sellan el paso de aceite. El prensado de la guía en la cabeza asegura que la guía quede fija y no se mueva con la temperatura. La válvula de entrada se instala permitiendo el ingreso de la mezcla aire-combustible. La arandela distribuye la presión del conjunto. El sello de válvula evita que el aceite baje hacia la cámara. Los muelles de válvula permiten el retorno rápido y preciso de la válvula a su posición cerrada. El plato de válvula sostiene los muelles. Las chavetas de válvula fijan todo el conjunto. El árbol de leva se instala como el elemento que gobierna el tiempo de apertura y cierre de válvulas. El ajuste según marcas con el imán frente a la T es crítico porque asegura que el árbol de levas esté sincronizado con el cigüeñal, evitando desfasajes que provocarían pérdida de potencia o daños internos. Los brazos balancines transmiten el movimiento del árbol de levas hacia las válvulas. El eje de balancín les da soporte estructural. El asiento fijo del árbol de levas mantiene la estabilidad durante el giro. El par de apriete de 2 kg se respeta estrictamente para evitar dañar roscas o generar holguras. El tensor de la cadena de distribución mantiene la tensión adecuada durante todo el funcionamiento del motor. El ajuste de la válvula de admisión a 0,05 mm es fundamental porque permite la correcta entrada de la mezcla, compensando la dilatación térmica del metal. El ajuste de la válvula de escape a 0,05 mm es aún más crítico debido a las altas temperaturas de los gases quemados, ya que una holgura incorrecta puede provocar pérdida de compresión o válvulas quemadas. La tapa de válvula cierra el conjunto superior protegiendo los componentes. El sistema de escape del cárter permite liberar presión interna evitando fugas por retenes. La bujía se instala como el elemento que genera la chispa necesaria para la combustión. Los cojinetes de engranajes reducen la fricción entre ejes en rotación. El eje de polea de correa conducida transmite la potencia hacia el sistema CVT. El eje de engranaje final lleva el movimiento hacia la transmisión secundaria. El engranaje secundario o loco permite la correcta relación de transmisión. El retén de aceite del engranaje derecho evita fugas. El eje de pastillas de freno articula el sistema de frenado. El retén de la caja de cambios izquierda sella el conjunto. El Bendix transmite el movimiento del arrancador al cigüeñal. El arrancador eléctrico permite poner en marcha el motor sin esfuerzo manual. La polea de correa conducida recibe el movimiento del variador. El embrague acopla progresivamente la potencia a la transmisión. El retén de aceite de la mejilla móvil evita fugas. Las juntas tóricas de la mejilla móvil sellan el sistema. Los pasadores guía mantienen alineación. La tapa guía cubre el conjunto. El resorte regula la presión del embrague. La arandela del resorte distribuye la carga. El disco de fricción del embrague transmite el par motor. El plato conductor móvil responde a las revoluciones del motor. Los rodillos centrífugos son elementos clave del CVT, ya que al desplazarse por fuerza centrífuga modifican la relación de transmisión. El plato de rampas guía el movimiento de los rodillos. La correa transmite la potencia entre poleas. El plato conductor fijo estabiliza el sistema. El impulsor de ventilación disipa el calor generado por la fricción del CVT. La arandela ajusta holguras. El trinquete de arranque engrana el sistema manual. El buje Bendix reduce fricción. El casquillo plástico del resorte guía el movimiento. El muelle de retorno devuelve el sistema a su posición inicial. El eje de arranque transmite la fuerza manual. El engranaje conducido recibe el movimiento. El casquillo centra el eje. La arandela ajusta. El anillo de retención fija el conjunto. La palanca de arranque permite encender manualmente. La tapa del cárter izquierdo cierra definitivamente el motor. El filtro de ventilación del variador limpia el aire de entrada. La leva de pastillas de freno acciona el frenado. La palanca de freno transmite la fuerza del usuario. El par de pastillas de freno detiene el conjunto. La carcasa de flujo de aire canaliza la refrigeración. El colector de admisión conduce la mezcla hacia la cámara de combustión y finalmente gracias por ver este proceso completo y detallado de ensamblaje del motor de motocicleta.